Buenas tardes, soy la magíster Mirna Concepción Gauto Olmedo, paraguaya, presidenta de la MASIC, Asociación de Magísteres en Ciencias Jurídicas del Paraguay. Estaré tocando un tema elegido de la materia de niñez, bastante relevante en nuestro país, porque aún no se haya regulado, y es sobre la obligación de rendir cuentas de la gestión de la administración de alimentos por parte de los representantes del niño y adolescente. Serían las consecuencias de la falta de regulación legal de la obligación de rendir cuentas de la gestión por la persona responsable de la administración alimentaria del niño o adolescente. Nos centramos en la obligación de rendir cuentas de la gestión por la persona responsable de la administración alimentaria. Si bien nuestro título es un poco largo, ¿verdad? Quise englobar todos los puntos que contiene, ¿verdad? Primeramente, las consecuencias. ¿En qué afecta al niño o adolescente esa falta de regulación legal? ¿Quiénes son los obligados? Y son los representantes, o sea, la persona que administra la gestión alimentaria. ¿Y a quién afecta? Al niño o adolescente. Es por eso que resultó un poco largo mi título. Antes de empezar, me gustaría agradecer al doctor Ezequiel Ramírez, el director general de Juris Latam, una persona bastante formidable, bastante abierta, que desde el principio me animó bastante a iniciar de este modo, que para mí no es nuevo, pero tampoco tengo mucha experiencia. Ahora estoy iniciando con el tema de los videos online, ¿verdad? Que requieren de otro tipo de aptitudes. Si bien soy docente con 13 años de experiencia y trayectoria, esto de no tener alumnos de manera presencial aquí en Mirar cuesta un poco, ¿verdad? Y así es que gracias, doctor Ezequiel, por su apoyo, por el ánimo, ¿verdad?, que me brindó en todo momento. Él es el director general de Juris Latam, también al doctor Rubén Pacheco Inclán, rector, y a la magíster Adriana Arroyo Cuevas, directora general, ambos de la Facultad Interamericana de Litigación y sí, de la Universidad Interamericana de Abogados. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por la oportunidad de ir sumando más personas. También a los colegas y amigos que yo sé que están prendidos, que me están escuchando. Gracias por confiar en mí. Espero no decepcionarlos y que podamos llegar todos a un entendimiento de la materia que nos toca. Primeramente, antes de empezar, quisiera dedicar esta ponencia a mi hermano, el magíster Cristian Ramón Gauto Olmedo. Fue mi compañero en el doctorado. Llegamos a concluir, estábamos con la defensa pendiente. Disculpen, me emocioné un poco. Él falleció hace 4 meses de un cáncer galopante de pulmón. Este fue su tema de tesis de maestría, aunque él defendió, pasó con honores, y tuve el gusto de trabajar con él, de realizar esta investigación. Y era su sueño que tengamos una regulación legal en este tema de la obligación de rendir cuentas por parte del administrador de la gestión alimentaria. Así es que, hermanito querido, desde el cielo, mi hermano Cristian Ramón, esta ponencia va para vos. Yo sé que vos querías estar en este momento acompañándome y que de alguna manera lo estás haciendo. Vamos a empezar diciendo de que si bien la ley 1680, Código de la Niñez y la Adolescencia en el Paraguay, hace mención sobre la obligación recíproca que tienen los padres sobre los hijos menores de edad, de prestarle alimentos, que ya incluye vestimentas, vestidos, educación, vivienda, en la práctica y también según la ley, el padre o madre no conviviente con el niño es el que realmente se haya obligado por ley a prestar, por ley a pasar la prestación de alimentos. Inclusive es penado, ¿verdad?, con pena carcelaria en caso de incumplimiento.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con la persona responsable de administrar la prestación alimentaria, o sea, el padre o madre conviviente. Simplemente va administrando de acuerdo a lo que cree, ¿verdad?, que es más conveniente para sus hijos menores, que puede ser alimentación, educación, vivienda. Pero no todos los padres, o no todos, digamos, los que detentan la patria potestad y convivencia son responsables debidamente. Entonces se hace necesario regular, reglamentar como una obligación la necesidad de rendir cuentas por parte del administrador de la alimentación, aquel que recibe del otro progenitor lo pecuniario, ¿verdad?, por la prestación de alimentos. Cuando yo iniciaba mi carrera, hace unos 12, 13 años, me tocó llevar un caso de niñez bastante singular, ¿verdad?, de un barrio pobre. Yo soy de Cagupé y era de una fundación de Quelín, de una familia bastante pintoresca, ¿verdad? La mujer era soltera, tenía varios hijos y de distintos padres, ¿verdad? Y sus hijos eran reconocidos por los diversos padres quienes le pasaban la prestación de alimentos. Y ella utilizaba eso, ¿verdad?, para, si bien también alimentar a sus hijos, también para no trabajar. Netamente vivía de eso. En una de esas viene mi primer cliente, ¿verdad?, el que me dio la idea, ¿verdad?, que nos dio la idea de iniciar esta investigación, a decirme, a nuestro dulce idioma guaraní: doctora She Yanda Bojasa Sebeima, la alimento, la She Cuñangüeme. ¿Y por qué?, le dije yo. Eso significa, ya no quiero pasarle la prestación de alimentos a mi expareja. ¿Y por qué? ¿Qué pasa?, le dije. Ajasá Sheco Ayoka Ita, me dice. Ayoka Ita todos los días, ja cobrar sábado, ja huera ja chupe la plata. Él trabajaba en una cantera en la ciudad de Tomatí rompiendo piedras y cobraba semanalmente, le entregaba esa suma a la señora. PTI día ajasá, PTI sábado, ja ecatujo cerveza. Ja osabuca y cheve, okau o PTI tipondi, ja okau. Jaje y cheve ko apelan de la cuera leche repicue ja hina cerveza le he chupe ja ombojaza chupe la cerveza. Y el tipo reaccionó de manera muy violenta. ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que le dijo? Estoy tomando cerveza, bebida alcohólica, con lo correspondiente para tus hijos. El tipo agarró un cascote y le tiró por la cabeza a la señora y a la nueva pareja. Y vino, ¿verdad?, a decirme de que no quería volver a prestar. Entonces llegamos en aquella oportunidad a una mediación donde el padre se comprometió a pasar en especies, a llevar leches, comida en especie y no darle más dinero a la mujer. Y obvio que también tuvo sus consecuencias penales. Pero ahí nos damos cuenta de que no todas las madres son responsables, ni que no todas las madres administran debidamente como debe ser la prestación de alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se le obliga a esta mamá o a este papá conviviente? ¿Verdad? ¿Cómo se le obliga a que pueda, digamos, ejercer debidamente, invertir debidamente donde corresponde la prestación? ¿Verdad? Y cómo también, qué hacer, qué tipo de sanciones, ya sea pecuniarias o de otro tipo, tendrá en el caso de que maladministre lo correspondiente a la prestación de alimentos. Para llegar a una conclusión, realizamos una investigación cualitativa, analizando figuras legales bastante parecidas, como son la tutela, que está en el Código de la Niñez del Paraguay, la Ley 1680, la curatela, que se encuentra en la Ley 1183 del Código Civil, y el mandato, que también se encuentra regulado en la Ley 1183 del Código Civil. Tomamos esas tres instituciones, asimismo doctrinas y jurisprudencias relacionadas al tema, para ver cómo podríamos concluir con una regulación legal completa
que si bien sabemos que la regulación legal sí es general, no va a contemplar los casos, sí pueda contemplar las sanciones y de manera general los tipos de regulación, ¿verdad? Y cómo procedería el juez. Bueno, y a esto fue lo que llegamos. Nos encontramos generalmente con dos tipos de dimensiones que corresponden ser analizadas en este tema. En general, la incertidumbre y reticencia por parte de algunos obligados al pago que generan en evasiones, retrasos e incumplimientos en sus obligaciones. Que fue lo que ocurrió con el ejemplo que les di. El padre se negaba, era reticente, se negaba ya a dar dinero que al final se iba a invertir en otra cosa y no los alimentos de su hijo. Y por otra parte, que la falta de regulación legal sobre el tema atenta contra el principio del deber recíproco de los padres hacia los hijos menores de edad. Estamos hablando ya de un principio constitucional. Se está atentando cuando no existe una obligación legal. Y esta obligación legal genera la consecuencia de no invertir correctamente en los alimentos para los hijos. Entonces, estamos yendo ya hacia una inconstitucionalidad, ¿verdad? Se está atentando contra un principio constitucional, ¿verdad? Cuál es el deber recíproco de los padres de prestar asistencia y alimento a sus hijos. Como les dije, entonces tocamos tres instituciones que son la tutela, la curatela y mandato. ¿Por qué? Porque tienen semejanzas con nuestro tema. Entonces, para imbuirnos bien en el tema, vamos a hablar de los conceptos de estos tres puntos. Con respecto a la tutela, como les dije, está regulada en la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia del Paraguay, en el artículo 110, y nos dice que es una institución que permite a quien la ejerce representar al niño y al adolescente, dirigirlo, administrar los bienes del niño y adolescente siempre y cuando el niño no esté sometido a patria potestad. La tutela opera en el caso de que no existan progenitores o que estos sean incapaces, ¿verdad?, de ejercer la patria potestad. Entonces se ejerce la tutela para administrar tanto los hechos, vamos a decir, la vida civil, las acciones de los menores de edad, ¿verdad?, sean niños y adolescentes, y también de sus bienes. El juez de la niñez y la adolescencia ejerce la intervención y control de la tutela. El juez de la niñez y la adolescencia tiene amplias atribuciones dentro de la tutela. Para ejercer la intervención y control, el juez deberá regirse conforme a nuestra ley, para el Código de la Niñez y la Adolescencia, la ley 1680. Por regla general, la tutela debe ser ejercida por una sola persona y puede ser otorgada por el padre o madre que ejerza la patria potestad. En ausencia de ambos padres, también puede ser ejercida por los parientes más próximos. Y es otorgada, también puede ser otorgada por el juez de la niñez y adolescencia, que es la tutela dativa. Entonces, acá ya encontramos una semejanza que podemos tomar para nuestra reglamentación, que la tutela debe ser ejercida por una sola persona y que es principalmente para administrar la persona y los bienes del niño y adolescente. Son funciones del tutor, según este código, alimentar, educar y asistir al niño o adolescente como si fuera su propio hijo. No puede significar la pérdida de derechos y garantías del niño o adolescente, el menoscabo de estos derechos o garantías del niño y adolescente, desconocimiento o detrimento de las garantías, derechos y garantías del niño y adolescente. Vieron que bien regulado está la institución de la tutoría, ¿verdad?, de la tutela, perdón, que en ningún momento puede significar un menoscabo para los derechos del niño y adolescente, ni tampoco un detrimento para sus derechos y garantías. Y nos dice de que se regirán por las normas de este código si los bienes estuviesen en la República, y si estuviesen fuera de la República, su administración y disposición se regirá por las leyes del país donde se hallen. Y acá está el punto importante y que también nos puede servir para nuestra reglamentación, donde nos dice: el juez de la niñez y adolescencia, se entiende, inmediatamente debe suspender o remover al tutor
cuando éste abusara de sus atribuciones en perjuicio de los bienes del niño y adolescente. O sea, en el caso planteado de la señora que estaba consumiendo bebidas alcohólicas, si se comprobase que sus hijos no tenían que comer ese día y ella estaba invirtiendo en otras cosas, el juez, tendríamos una reglamentación acorde, inmediatamente debería suspender y esta administración pasaría al padre o, digamos, otro familiar más próximo si él no puede tener, esa administración, si no puede llevar esa administración. Nos dice también la tutela que cuando ese tutor abusara de sus atribuciones en perjuicio de los bienes del niño o adolescente puede ser sancionado conforme al Código Penal. O sea, ella nos habla también de la posibilidad de que se reglamente por el Código Penal. Porque sabemos que el tutor representa al adolescente, al niño o adolescente en todos los actos de la vida civil. Administra y gestiona los bienes del niño y es responsable de cualquier perjuicio resultante de la mala administración ante ellos. La tutela expresamente establece que el tutor se hará responsable por la mala administración de los bienes del niño y adolescente. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para, en el caso de la administración de los alimentos del niño o adolescente? Otra cuestión también que me llamó mucho la atención y que sería muy interesante ser incorporado a una reglamentación dentro de la obligación de rendir cuentas por parte del administrador en la prestación de alimentos, es que antes de ejercer la función del tutor se debe realizar el inventario de los bienes del niño o adolescente ante el juez. Y el tutor no puede ser eximido de hacer un inventario judicial. Entonces iniciamos con un inventario donde en este caso el padre que tiene la tenencia del hijo y que va a recibir la prestación de alimentos, digamos, transparente todos los bienes que tenga, los ingresos que posee, en qué invierte. Entonces se va a saber también en qué se está invirtiendo, digamos, lo que es dado por el otro progenitor para la prestación de alimentos del niño o adolescente. En caso de que el tutor tenga algún crédito contra el niño o adolescente, para que éste pueda ser reclamado con posterioridad, debe ser asentado en el inventario. Si se combina, ¿verdad?, de que un 50% de la alimentación estaría a cargo de uno de los progenitores y el 50% del otro, que como generalmente suele ocurrir, si el progenitor conviviente se extralimitó en ciertos gastos, también puede hacer un inventario y de esta manera ser retornado, ¿verdad?, de esto. Una vez que el tutor ejerza sus funciones, debe hacer inventario y evaluación de los bienes que en adelante adquiera el niño o adolescente. O sea, también para iniciar se debe realizar un inventario. También nos habla del caso de sustitución. Bueno, ¿qué ocurre si ya hubo una mala administración de bienes? Si el juez de la niñez y adolescencia decide remover a eso. Esto no le exime en la tutela de realizar un inventario de bienes, para que se pueda saber con exactitud la cuantía de la malversación. Es el juez de la niñez y la adolescencia quien debe fijar la suma anual que ha de invertirse en la educación y alimentos del niño o adolescente. Que esto sí ya es una normativa que también se cumple con respecto a la prestación de alimentos del niño y adolescente. Es el juez de la niñez y la adolescencia el encargado de establecer la cuantía conforme a los ingresos del progenitor no conviviente. Otro punto muy importante es con respecto a la rendición de cuentas, que específicamente se establece en el artículo 154 del Código Civil, del Código de la Niñez, que nos dice que la rendición de cuentas se hará a quien represente al niño o al adolescente que hubiese alcanzado la mayoría de edad o se hubiere emancipado. Si esto lo vamos a trasladar ficticiamente a la nueva reglamentación para la administración de la asistencia alimenticia, entonces, ¿a quién rendiría cuentas el progenitor conviviente?
rendiría cuentas al representante del niño o adolescente, que en este caso sería el defensor del niño o adolescente, o del adolescente que haya alcanzado la mayoría de edad. También prevé de que en el caso de que el tutor no rinda cuenta documentada de su administración o haya incurrido en dolo o culpa grave, el niño o su representante tendrá derecho a estimar bajo juramento el perjuicio sufrido por el tutor, y dentro de esta estimación el juez podrá condenar al tutor al pago de una suma que considere justa. Nos habla de una indemnización legal. En caso de que el representante legal o el niño ya llegado a la mayoría de edad descubra, ¿verdad?, una malversación, y que la verdad que cuando no se presenta un inventario ya hay una presunción. Entonces el juez será el que va a estimar el daño, y en este caso el progenitor conviviente que no presentó el inventario será responsable civilmente mediante la indemnización de una suma que el juez considere justa. Muchas gracias para las personas que están participando. Estoy viendo también que están poniendo presente. Muchas gracias, gente conocida, gente amiga. Veo que está también gente de Guatemala, otros países. Veo que también tenemos, digamos, problemas similares, ¿verdad? Como decimos siempre en América, somos países hermanos, y generalmente tenemos venimos de una misma costumbre y tenemos los mismos problemas, ¿verdad?, las mismas raíces que debemos ir solucionando. Según la doctrina, ahora, la tutela es una institución de guarda que cumple la función genérica de suplir la patria potestad, constituyéndose sobre menores e incapacitados en el caso de los menores de edad no sometidos a ello. O sea, no nos debemos olvidar que la naturaleza de la tutela es diferente a la patria potestad ejercida por los padres sobre los hijos menores. La tutela fue instaurada para suplir justamente la patria potestad, ¿verdad? Y cumple una función genérica. Tiene, un contenido personal y patrimonial sobre el menor de edad. Por tanto, podemos tomar, ciertos principios generales y llevarlos a la reglamentación que queremos, pero debemos hacerlo de manera particularizada, contextualizando, analizando la naturaleza jurídica de la institución, de la obligación de rendir cuentas por parte del progenitor no conviviente, administrador de los alimentos del niño o adolescente. La doctrina, citándole a Morales Galito del año 2010, nos habla muy bien sobre las reglas generales en materia de administración de la tutela que se puede aplicar a nuestro tema. Las rentas del menor hasta la suma que anualmente fije el juez deben estar destinadas a la atención de los gastos de alimentación y educación del pupilo, que sería que específicamente debe estar destinado a la alimentación y educación del pupilo, en la medida de las posibilidades económicas del menor. Esto es, la magnitud de las rentas. La suma que el juez autorice para los gastos comprenderá una mayor extensión de rubros, abarcando todo lo que se hace a esparcimiento, veraneo, perfeccionamientos diversos aspectos culturales según las inclinaciones del menor, incluso viajes. Sabemos que los alimentos, cuando hablamos de alimentos en derecho, no solamente nos centramos a la comida, sino incluye vestimenta, incluye habitación, esparcimiento, recreo, en las condiciones de vida que actualmente detenta el niño o adolescente, en ese contexto en que él se desarrolla. Los sobrantes de la renta del menor por encima de las sumas anualmente autorizadas por el juez deben ser depositados a interés por el tutor en instituciones bancarias o ser invertidas en la adquisición de inmuebles con autorización judicial. Supongamos que tenemos una familia de clase media alta donde el progenitor no conviviente deposita 5 millones de guaraníes, ¿verdad?,
que sería más o menos aproximadamente casi $1.000, ¿verdad? Estamos hablando en términos de dólar, no, $1.000, ¿verdad? Mensualmente. Sin embargo, el niño es todavía un niño pequeño de 3, 4 años que está empezando la escuela y tiene un gasto de 2,5 millones, sería de $500 aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurriría con lo restante? Si es que vamos a tener una buena administración y que iba a ser regulado, eso debe ser depositado en una cuenta bancaria, o nos dice la doctrina, invertido en la adquisición de inmuebles, cosa que no ocurre ahora porque no hay regulación, no hay control. Dice, pueden ser invertidos en la adquisición de inmuebles con autorización judicial. Los depósitos solo podrán ser extraídos con autorización judicial. El tutor debe administrar los intereses del menor como un buen padre de familia y es responsable de todo perjuicio que resulte de la falta de cumplimiento de sus deberes. También la doctrina toca específicamente el tema de la rendición de cuentas y los gastos realizados por el tutor. Nos dice que el tutor está obligado a rendir cuentas, debiendo respaldar esta en los asientos y documentos que debe conservar para ello, tanto a la finalización de la tutela como durante esta, si lo solicita, en este caso, el Ministerio de la Defensa Pública, ¿verdad?, del niño, o el mismo niño ha pedido y también cuando ha cumplido 18 años. Entonces, el tutor debe tener todo inventariado, todo registrado, como hacemos con el tema de los impuestos, ¿verdad?, que guardamos inclusive por 5 años todos los documentos. Debe tenerlo así en el caso de que sea citado por el representante del niño, el defensor del niño o adolescente, o también a petición del niño o adolescente ante el juez de la niñez o adolescencia, o digamos cuando el niño cumpla la mayoría de edad y quiera saber en qué se invirtió, digamos, todo lo que fue destinado por el otro progenitor para sus alimentos. Con respecto a los gastos realizados por el tutor, se le pagarán al tutor todos los gastos debidamente hechos, aunque en definitiva no hubiesen resultado de ello utilidad del menor. Todos los gastos considerados necesarios van a ser reembolsados para, en este caso, el progenitor conviviente, aunque no hayan sido de utilidad, siempre que no sean gastos superfluos, ¿verdad?, siempre que no sean gastos de lujo, siempre que fueron prudentes y razonables, aunque no hayan sido útiles. Los gastos que el tutor hizo con su propio dinero le serán reembolsados siempre que se encuadren dentro del criterio de razonabilidad. Y este también es un punto muy interesante porque le abre la posibilidad a que aquel progenitor conviviente que gasta más de lo que le corresponde por su hijo también pueda ser reembolsado. También la doctrina nos habla de que al tutor le está expresamente prohibido donar o renunciar cosas o derechos del tutelado, cobrar los créditos que le corresponden si previa autorización del tribunal y comprar los bienes del tutelado. Para hacer cualquier transacción, y esto sí se da en la práctica con respecto a los bienes del menor, entonces también el que ejerce la patria potestad pide, ¿verdad?, a través de inicia, digamos, una petición formal ante el juez de la niñez y la adolescencia, ya sea para aceptar o renunciar a una donación, cobrar los créditos o comprar o vender bienes del tutelado, y es el juez el que definitivamente decide sobre si esto es conveniente o no. Hasta acá llegamos con el punto de la tutela, que ya creo que tuvimos unas cuantas directrices, ¿verdad?, para poder establecer una reglamentación general con respecto a la obligación de rendir cuentas de la pensión alimentaria por parte del administrador. Ahora vamos a la segunda figura, que si bien tiene, digamos, más diferencias, también tiene ciertos puntos en común que nos pueden ser útiles. ¿Cuál es la curatela? La curatela se halla regulada en la Ley 1183/87, Código Civil Paraguayo, y es una institución que ampara al incapaz, que puede ser menor o mayor de edad, y se extiende durante toda esa
el caso de incapacidad. Lo representa también en su persona y en sus bienes. Es establecida por resolución judicial, en este caso por el juez civil, no de la niñez y la adolescencia, en el caso de que sea mayor de edad, ¿verdad? Solo cuando fuese necesario para su seguridad, la de terceros o para su restablecimiento. La curatela se rige por las mismas reglas y normas fijadas para la tutela, entiéndase las que se encuentran en la Ley 1680, Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Quiénes son los curadores legítimos? Los curadores legítimos son el cónyuge, los hijos mayores de edad, el padre o la madre de respecto a los hijos solteros o viudos que no tuvieran hijos y los hermanos y tíos que podrían ser tutores. Y este último punto es bastante interesante, ¿verdad?, que podemos tomar para reglamentar nuestro tema. ¿Quiénes serán los administradores? En principio, el padre o madre conviviente, pero si no puede ser esto, pueden ser hermanos mayores, abuelos, ascendientes, ¿verdad?, que tenga la suficiente capacidad de administrar bienes. Este es un punto muy interesante que nos toca con respecto a la tutela y que sí también es necesario contemplar en la nueva reglamentación. El curador del incapaz que tuviere hijos menores o si fuere una mujer embarazada también será tutor de estos. Entonces, si la prestación de alimentos es pasada a una mujer adolescente y ésta se embaraza, se entiende que esta prestación de alimentos también va a favorecer al niño, ¿verdad?, que está en el vientre y digamos hasta que cumpla la madre la mayoría de edad. La curatela cesa por resolución judicial que levante la interdicción o inhabilitación, que en nuestro caso sería al cumplir la mayoría de edad al niño adolescente. Y el juez designará judicialmente curador a los bienes de una persona cuando ésta se ausentare o desapareciere de su domicilio sin dejar mandatario para administrar sus bienes. En este punto también es interesante en donde nos dice que los curadores solo podrán ejercer actos de custodia y conservación y actos necesarios para el cobro de crédito y pago de deudas. En otras palabras, nos establece bien los límites que simplemente implica administración de bienes, pago de deudas, créditos, que en este caso sería pago de colegiatura, compra de vestimentas, medicamentos, y que para otras cuestiones se requiere de un curador especial. En este caso también, si nos vamos a acceder y vamos a estar vendiendo un bien mueble o inmueble del niño adolescente, ya se requiere, digamos, de una autorización especial dada por el juez de la niñez y la adolescencia. Los acreedores, con referencia a los bienes sometidos a la curatela, dirigirán sus demandas contra dichos representantes. También ya esto generalmente se puede dar si es que hay bienes invertidos, si se celebró también un crédito para favorecer al niño adolescente. Entonces también, digamos, los acreedores van a ir contra el representante. Y son causa de extinción de la curatela, nos dice haber cesado lo que lo motivó y por la entrega de los bienes a su dueño. Que en nuestro caso tendríamos que prever, ¿verdad?, cuándo cede esta obligación de rendir cuentas de la alimentación por el administrador, y es cuando el niño cumpla la mayoría de edad o se emancipe, ¿verdad?, por las causas de emancipación. Con respecto a la doctrina, se refiere muy bien Martínez de Aguirre de Aldaz, del año 1986, a la rendición de cuentas que se debe dar en la curatela. La finalidad de atender sus necesidades ordinarias. La finalidad de atender sus necesidades ordinarias, evitando el gasto excesivo y la manipulación por parte de terceras personas, e imponiendo a su vez al curador un estricto régimen de rendición de cuentas casi más propio de una tutela,
El curador deberá informar cada 6 meses o antes, si fuera necesario, sobre la situación personal del incapacitado y rendir cuentas anuales de su gestión a la fecha de diciembre de cada anualidad. Nos habla primeramente del límite, en el sentido de que son para atender las necesidades ordinarias, ¿verdad?, del curado, evitando todo gasto excesivo y manipulación por parte de terceras personas, llevando un estricto régimen de rendición de cuentas y que debe informar cada 6 meses, ¿verdad?, si fuera necesario, sobre la situación personal del incapacitado y rendir cuentas de su gestión a la fecha de diciembre de cada anualidad. O sea, ya nos establece también entonces un plazo semestral para rendir cuentas o anual, que podría ser realmente anual y en el caso de que existiera necesidad, entonces en otro momento. Dicha rendición consistirá en una relación detallada de los gastos e ingresos acaecidos en su patrimonio, relación que habrá de ir acompañada de documentos originales significativos de los mismos y se hará entrega en el juzgado que ha conocido este asunto. Entonces debe ser todo documentado, ¿verdad?, y justificado y se hará entrega en el juzgado, en este caso de la niñez y adolescencia. Entonces, hasta acá un resumen a grandes rasgos, ¿verdad?, de las dos instituciones, tutela y curatela. Y ahora vamos al mandato, que si bien el mandato ya tiene, digamos, ciertas características particularísimas que ya van más bien hacia lo comercial, hacia la gestión de negocios, también tiene ciertas reglas que pueden ser aplicables a nuestro tema. Se halla regulado por la ley 1183/87, nuestro Código Civil paraguayo, y nos dice que el mandato es un contrato, ya no es una institución, ya no es una figura, sino es un contrato ya consensuado, mediante el cual una persona, por medio de un poder, representa a otra en el manejo de sus intereses o ejecución de sus actos. El mandato puede ser expreso o tácito. Si tomásemos este concepto, podríamos hacer el tema de la rendición de cuentas por vía mediación o también por vía de la notaría pública a través de un contrato. Inclusive también, ya si la ley lo autoriza, hacerlo de manera tácita, con la simple entrega de la primera documentación por parte del administrador. La aceptación del mandato puede ser de manera tácita, que resulta del cumplimiento de los actos encomendados por el mandante, en este caso de la rendición de cuentas, ¿verdad?, en el periodo fijado. El mandato podrá ser válidamente conferido a una persona que haya cumplido 18 años de edad, ¿verdad?, con respecto al mandato. El mandatario incapaz podrá oponer la nulidad del contrato cuando fuere demandado por su incumplimiento o rendición de cuentas. ¿Qué ocurre si el progenitor conviviente no ha rendido cuentas? Se lo llama, ¿verdad?, conforme a la ley, a que presente la rendición, la documentación, y demuestra que es incapaz, ¿verdad?, que es una persona que, digamos, no tiene los conocimientos suficientes, tiene un cierto retraso, entonces no puede presentar de la debida forma la documentación. Entonces puede oponer una nulidad y eximirse de eso, ¿verdad?, durante ese tiempo que no cumplió, y después solicitar ayuda, ¿verdad?, a otra persona que puede manejar, ¿verdad?, los gastos y presentar la rendición de cuentas por esa persona. Pero si este mandatario incapaz, digamos, hubiere realizado esos hechos en su provecho o fueren realizados actos ilícitos por estos hechos, entonces no procederá la nulidad. Otro punto importante en el mandato y que nos puede servir es que será responsable por los daños que el abuso de confianza causase al mandante. Pues sabemos que en este caso el mandante es una persona que requiere protección por su situación de sujeto en crecimiento y vulnerabilidad. Entonces va a tener confianza plena en su progenitor. Si se da ese abuso de confianza, ese progenitor responsable de la administración debe responder. Responde por el dinero que tuviera en su poder por cuenta del mandante, aunque se pierda por caso fortuito o fuerza mayor. Miren qué interesante.
Sabemos que casos fortuitos son aquellas cosas que no fueron previstas o que previstas no pudiesen ser evitadas. Ambos son así, sin embargo, el caso fortuito más bien se da por cuestiones de la naturaleza y la fuerza mayor por cuestiones del hombre, ¿verdad? Como una guerra civil o digamos un asalto, pero que no pudo ser previsto ni evitado por la persona. El mandatario no estará obligado a esperar la presentación de sus cuentas o el total cumplimiento del mandato para exigir los adelantos o gastos por él efectuados. ¿Qué ocurre entonces si este administrador, vamos a hacer la suposición de que este administrador de la asistencia alimenticia ya realizó ciertos gastos que excedieron, digamos, su cuenta, lo previsto para sus gastos en el mes? ¿Tiene que esperar hasta fin de año para que se le reembolse? No debe esperar hasta fin de año o hasta el periodo previsto, ¿verdad? Por la normativa. Puede exigirlo ya inmediatamente a través de una demanda ante el juez o el representante. Son causas de extinción del mandato que también pueden ser aplicables a nuestro tema: el cumplimiento del negocio para el que fue constituido, ¿verdad? En este caso sería llegar a la mayoría de edad, vencimiento del plazo, revocación del mandante, que es cuando hay una mala administración, puede ser por renuncia, muerte de cualquiera de las partes, incapacidad sobreviniente también de una de las partes. Entonces va a recaer sobre el otro progenitor. Nos dice la doctrina al respecto que por el contrato de mandato una persona acepta de otra poder para representarla en el manejo de sus intereses o en la ejecución de ciertos actos. El contrato de mandato tiene por objeto apoderar a otra persona para que realice en su nombre ciertos actos jurídicos de contenido patrimonial. Nos dice Amenola Manuel Alejandro del 2009. ¿Hasta acá? ¿Qué tal vamos? Ahora vamos a llegar a la conclusión, ¿verdad?, del trabajo. Que como les dije, ¿verdad?, tomamos cada figura, cada característica relevante que nos pueda servir para nuestra reglamentación, ¿verdad?, analizando de las tres instituciones: tutela, curatela y mandato, y llegamos a una síntesis. La institución de la tutela se halla regulada en la Ley 1680, Código de la Niñez y la Adolescencia. Mediante la misma, el tutor representa al niño o adolescente y administra sus bienes, como ya dijimos. El juez de la niñez y la adolescencia tiene amplias atribuciones dentro de la tutela. Puede incluso suspender o remover al tutor cuando el tutor abusara de sus atribuciones en perjuicio de los bienes del niño o adolescente. El tutor a su vez responde del daño y perjuicio que pueda resultar de su mala administración y se halla obligado por esta ley a rendir cuenta documentada de la gestión de su tutela. Por su parte, la doctrina afirma que la tutela es un instituto de contenido personal y patrimonial que comprende el cuidado de la persona del incapaz, sustento, educación y protección en general. La rendición de cuentas es un deber de contenido patrimonial y deben estar respaldadas por asientos contables y documentos que deben ser conservados para ello, tanto a la finalización de la tutela como durante esta. De esta obligación no puede sustraerse el tutor sin perjuicio de ser sancionado civil y penalmente, que fue lo que ya vimos. Finalmente, la jurisprudencia resalta la importancia de la obligación de rendir cuentas por parte de aquel que administra, gestiona o dispone derechos de otras personas, obligación de la que no puede liberarse el tutor, incluso aduciendo ser pariente del pupilo. Esto es algo que expresamente establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, que el hecho de ser pariente, sea cercano o remoto, no es, una exhibición de rendir cuentas. Y es algo que podemos tomar y que debemos tomar para nuestra reglamentación. No por ser el hecho de la madre o padre o conviviente del niño y de administrar, lo correspondiente a la prestación de alimentos, se va a eximir de rendir cuentas de su gestión. Con respecto a la curatela, la misma se halla establecida en el Código Civil paraguayo.
La misma es dispuesta por resolución judicial cuando fuese necesario para la seguridad del incapaz, la de terceros o para su restablecimiento. El Código Civil dispone que se rigen por las mismas reglas que para la tutela. Para la doctrina es una institución de guarda que ampara situaciones y actos singulares para los que se requiere un complemento de capacidad a quienes las poseen, pero con carácter limitado, entiéndase actos de administración, gestión y disposición de bienes. ¿Qué es lo que ocurre con los niños y adolescentes? Que tienen, vamos a decirle, autonomía progresiva conforme al desarrollo. Es también lo que se considera el incapaz. Bueno, al incapaz no se lo considera un incapaz total, sino simplemente un incapaz para realizar ciertos actos de la vida diaria. Asimismo también, conforme a la doctrina integral que actualmente manejamos, ¿verdad?, a nivel de América con respecto a los niños y adolescentes, por la ley, en nuestro caso es la ley 57/90, la Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescente, se considera al niño como un sujeto de derecho, una persona con autonomía progresiva que puede interponer, digamos, peticionar, reclamar sus derechos, ejercer sus derechos, accionarlos en la medida de sus capacidades. Entonces es por eso que la curatela es tan interesante, porque nos está hablando de una cierta capacidad, pero restringida conforme a ese desarrollo, digamos, psicofísico progresivo que está teniendo el niño o adolescente. Entonces, la guarda ampara situaciones y actos singulares para los que se requiere un complemento de capacidad a quienes la poseen, pero con carácter limitado, entiéndase actos de administración, gestión y disposición de bienes. El curador se halla obligado a informar periódicamente al juzgado interviniente sobre la situación personal del incapacitado y rendir cuentas de su gestión. Para la jurisprudencia, la incapacidad es siempre relativa y la función del curador consiste en complementar la misma con actos que requieran de apoyo para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica del sometido a curatela. La misma conlleva la obligación de rendir cuentas documentadas. Entonces también este es un punto muy interesante, como les dije, de que estamos hablando de una incapacidad relativa y con la función, en este caso, del encargado simplemente de complementar esa falencia. Por último, con respecto a la figura del mandato, que es un contrato también reglada por el Código Civil paraguayo, es un contrato mediante el cual una persona por medio de un poder representa a otra en el manejo de sus intereses o ejecución de sus actos, como ya vimos, puede ser expreso o tácito, es conferido en términos generales para la administración y requiriéndose poder especial para ciertos actos que no sean de mera administración, como dijimos, aceptar o rechazar donaciones, vender un bien mueble o inmueble, en este caso sería del niño o adolescente, y también se halla obligado a dar cuenta de sus operaciones a su mandante, a rendir cuentas ante él, pudiendo ser compelido judicialmente para ello. Este es un punto muy importante que debemos tomarlo para nuestra reglamentación, que debe rendir cuentas ante el representante, como dijimos que sería el defensor del niño o adolescente, pudiendo ser compelido judicialmente en el caso de que no lo haga. El mandatario es responsable por los daños que el abuso de su confianza causa al mandante y responde por el dinero que tuviera en su poder por cuenta del mandante, aunque se pierda por caso fortuito o fuerza mayor. La doctrina nos dice que mediante el mandato, una persona acepta de otra poder para representarla en el manejo de sus intereses o en la ejecución de ciertos actos. La rendición de cuentas consiste en la obligación que contrae quien realiza actos de administración o de gestión por cuenta o en interés de un tercero, de brindar detalles circunstanciados y documentados a este, y puede calificarse como la obligación más importante de la que no puede sustraerse el mandatario, so pena de incurrir en sanciones civiles y penales. Que también es un punto muy importante la de hablar de que la de regular que en caso de incumplimiento no solo se incurrirá con sanciones civiles, que sería la indemnización, sino también con sanciones penales, que sería una multa o pena privativa de libertad. Por último, para la jurisprudencia, en las relaciones mandatario-mandante, que la obligación de rendir cuentas es inherente a toda gestión de negocios ajenos, siendo por tanto natural que el mandatario rinda cuenta documentada del cumplimiento exacto
de la gestión en ejercicio del mandato que aceptó y del resultado de ello. Y esto nos sirve para adoptar la naturaleza jurídica de la obligación de rendir cuentas por parte del progenitor que administra, este dinero o esta pecunia a favor del niño o adolescente, que no es suyo, no le pertenece. Esa prestación alimentaria es del niño o adolescente. Y como es del niño o adolescente, debe actuar como un mandante de negocios. O sea, debe rendir cuenta documentada del cumplimiento exacto de su gestión del mandato que aceptó. Siempre debe tener en consideración de que, aunque sea el familiar más cercano, no le corresponde, no es suyo, es un mero administrador. En la prestación alimentaria, el alimentante asume funciones similares a un tutor, curador o mandante, debido a que administra la cuota mensual para proporcionarle al niño o adolescente alimentación adecuada, vestimenta, educación, recreación, conforme a la capacidad económica de los progenitores. Sin embargo, la ley no protege del daño y perjuicio que pueda causar una mala administración del alimentante. Como conclusión, podemos decir de que mientras no haya una rendición de cuentas de una gestión, persiste la incertidumbre con relación al destino de los bienes administrados. Asimismo, la mala inversión influirá negativamente en la calidad de vida del beneficiario, porque al final, ¿quién es el que se va a perjudicar porque no se ha invertido correctamente los bienes del alimentante? El niño o adolescente. Esto deja al niño o adolescente a merced de la voluntad del alimentante y vulnerable en el caso de que este último se niegue a invertir adecuadamente la cuota alimentaria. Por tanto, se infiere que la falta de rendición de cuentas de la gestión de la administración de la pensión alimentaria del niño o adolescente por parte de los sujetos responsables atenta contra el principio del interés superior del niño o adolescente, y en caso de comprobarse la existencia de malversación de fondos destinados a la prestación alimentaria, el alimentante debe responder por los daños y perjuicios que deriven de sus actos y ser pasibles de sanciones civiles y penales. Por ello se hace necesario contar con una normativa como las instituciones afines, tutela, curatela, mandato, que contemple la obligación legal de rendir cuentas por parte del responsable en materia de forma periódica, de manera transparente, con un procedimiento de otorgamiento y administración de la prestación alimentaria. Hasta acá nuestra ponencia. Muchas gracias. Estoy abierta a las preguntas. ¿Alguna preguntita? Bueno, entonces un gusto haber participado, estado con ustedes. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por los mensajes de ánimo, de aliento que me enviaron de México, Perú, ¿verdad? Paraguay. Y bueno, fue una experiencia bastante interesante, y les invito a que sigan con nosotros en este emprendimiento tan lindo, tan loable que es de Juris Latam, y a invitarles a la próxima conferencia que se denominará Proceso Penitenciario del siglo XXI hacia un modelo único iberoamericano. El ponente será el doctor Lucio Alfonso Ruiz Antelli de México. Será el 7 de noviembre a las 11 horas también en la Ciudad de México y 14 horas en Paraguay. Entonces, esperemos que participen y que vayan aportando, enriqueciendo, los métodos y también los conocimientos que estamos proporcionándoles. Muchas gracias.